Todo comienza cuando nuestro protagonista nos cuenta que el mundo está a punto de perecer. Los dioses y demonios han regresado. La humanidad es masacrada sin piedad y los cuerpos yacen por todas partes. Todas las murallas de acero fueron destruidas. La última esperanza también se desvanece. El protagonista miraba cómo toda su familia era masacrada. Perdían la vida uno a uno y todo frente a él. Así es como comienza Asesino de Dioses. Pues en el año 2035, el primer año de la descensión divina, el canal entre la tierra y el reino de los dioses se abrió. Dioses y demonios han regresado a este mundo que habían olvidado. Su sed de maldad era inmensa. En el año número 7 de la descensión divina, el país J fue destruido. En el año 11 de la descensión divina, el país R fue destruido. Y en el año 15 de la descensión divina, la gran muralla de acero de Dacia se rompió. Los asesinos de dioses quedaron sin protección, perdiendo absolutamente todos aquellos humanos la vida, pues todo su ejército fue completamente aniquilado. Sin embargo, algo extraño sucedía. De pronto, tras ser aniquilado el ejército, un hombre envió a volar a uno de aquellos demonios, diciendo que incluso si solamente quedaba él, incluso si tenía que dar su vida, protegería la tierra sin dudarlo, aunque tenga que enfrentarse a un ejército de demonios. Esta persona corría hacia los demonios enloquecido, diciendo que frente a él los dioses y demonios jamás pasarán. Esto lo decía mientras se abalanzaba sobre aquellos dioses y demonios. Pero de pronto, esta persona despertó. La persona era nuestro protagonista, quien tras despertar miró hacia su ventana. Se preguntó que si acaso no estaba peleando, y mirando su entorno se percató de que era su habitación, pero no su habitación actual. Este estaba dudando de lo que sucedía, no entendía qué pasaba, e inmediatamente corrió, mirando por la ventana, se alegró, dándose cuenta de que el cielo seguía siendo azul, lo que quería decir que ha regresado al pasado. Cuando de pronto, mientras miraba al cielo, escuchó un sonido y ventanas aparecieron frente a él. Aquella ventana decía que obtuvo una activación exitosa del sistema de 9 niveles celestiales. El protagonista preguntaba que quién estaba hablando, pero de pronto todo su entorno cambió. El mundo frente a él se paralizó y fue enviado a otro lugar. Mirando a su alrededor, preguntaba que si acaso era la puerta del sur del cielo. Se preguntaba que si acaso aquel lugar era el palacio celestial. Se sorprendió y se preguntó que si acaso renació y entró en el palacio celestial. Decía que eso quería decir que después de la llegada de los dioses, los demonios y dioses del oeste se descontrolaron, pero los dioses del este no aparecieron. Lo que quiere decir que un gran secreto estaba oculto allí, cuando de pronto una de las estatuas en aquel palacio celestial lo atacó. Un rayo que salió de los ojos de aquella estatua impactó en el protagonista, quien de pronto comenzó a sentir como muchas piezas de información fluían en su mente. Sentía que su cabeza estaba a punto de estallar. Incluso gritaba del dolor. El sistema volvió a decir que se había iniciado el mismo. El sistema comentaba que se estaba reconstruyendo el cuerpo del anfitrión, nuestro protagonista, reorganizando sus datos de fuerza, de agilidad y resistencia. El protagonista, por otra parte, seguía envuelto en aquel capullo mientras su cuerpo se reconstruía como uno nuevo, hasta que de pronto aquel capullo se rompió y el sistema comentó que ha completado la configuración del anfitrión. Ahora era una persona completamente diferente. El aura que exudaba era de un ser superior. Tras percatarse del sentimiento en su cuerpo, el protagonista comentó, sonriendo, que resulta que renació gracias al sistema de los 9 niveles celestiales. Decía que además siente que su cuerpo estaba lleno de poder. Decía que los 9 niveles celestiales estaban divididos en 9 niveles y cada uno de esos niveles sella el poder de un antiguo dios. Comentaba que siempre que logró entrar en el palacio celestial indicado, podría obtener el poder del dios de ese nivel,
y para abrir el palacio celestial debe derrotar a más dioses y demonios para recolectar su poder. Decía que aunque aún no entendía del todo lo que estaba pasando con el sistema de los 9 niveles celestiales, tendría más confianza en aquella vida después de la llegada de los dioses. Feliz decía que en esa vida podría derrotar a los demonios. Cuando de pronto a su habitación entró una pequeña niña llamándolo hermano, le preguntó que qué desayunarían esa mañana, pues ella tenía mucha hambre. Mirando a su hermana, el sistema le mostraba que era de clase 2, tercer año de la escuela primaria, llamada Yuan Lin, Jin Bao Bao. El protagonista de inmediato la llamó Xiao Bao, diciendo pequeña, pues este recordaba cómo su hermana fue eliminada por uno de aquellos demonios frente a él. Un sentimiento bastante aterrador. Su hermana, por otra parte, mientras perdía la vida, le decía al protagonista que debía marcharse. Recordando aquel suceso, el protagonista simplemente le pidió perdón. Decía que en su vida pasada no pudo protegerla, sin embargo en esa oportunidad y en aquel mundo, ni los dioses ni los demonios podrían lastimarla ni un poco. El protagonista de inmediato abrazó a su hermana, quien confundida le preguntó que qué pasaba. A punto de llorar decía que nada, que solamente recordó algunas cosas tristes mientras pensaba que en esa oportunidad no permitiría que la tragedia se repita. La hermana le comentó al protagonista que lo entendía, que si no quería ir a la escuela entonces no debía ir. Pero por otra parte, en el comando del Distrito Militar Central, alguien informaba al comandante diciendo que había una llamada de emergencia en la línea 1. El comandante preguntaba que si acaso aquella línea no era la exclusiva, una línea única para personas especiales, que si acaso hay una orden urgente del gobierno central. De inmediato, su asistente le comentó que era un número privado, proviene de un complejo residencial común. Al parecer se trataba del protagonista, quien se despedía de su hermana, la cual decía que iría a la escuela y que ya que él se quedaría en su casa debía descansar bien. De inmediato, el comandante del distrito militar se presentó como Shang Hushen, diciendo que debía decir su identidad al protagonista. El protagonista de inmediato dijo al general Chang que ellos dos no se conocen. Sin embargo, la siguiente información debería ser suficiente para que acepte reunirse con él. Un rato después, un vehículo lujoso y muchos helicópteros comenzaron a aproximarse hacia la residencia del protagonista. El encargado de aquella comisión comentó al portero que lamentaba la visita repentina. Comentaba que ya se había notificado al departamento correspondiente y se había obtenido el permiso para visitarlo. Una señora miraba el disturbio. 3 camiones, convoys militares llegaron a la residencia y un vehículo bastante lujoso con un hombre de traje. Aquella chica de inmediato llamó a su madre diciendo que debía acercarse rápido al balcón, diciendo que había demasiados soldados. La madre se asomó, preguntando que si acaso había pasado algo en la comunidad. Decía que parecía ser algo bastante grave. La comunidad, mirando lo sucedido, sentía miedo. Preguntaban que si acaso alguien había cometido un terrible delito. Pero el protagonista pedía permiso mientras pasaba entre la multitud. El público se preguntó que si acaso iban a buscarlo a él. Se preguntaba que si acaso había cometido un delito. El encargado de aquella comisión preguntó al protagonista, quien se llama Jin She, que si acaso era él. Decía que el comandante le estaba esperando. El protagonista le comentó que debían ir, diciendo que cada minuto era sumamente valioso. La manera en la que el protagonista fue saludado por aquel encargado de la comisión sorprendió a todos. Las chicas de inmediato comenzaron a llamarlo el tesoro, una persona importante en aquella comunidad. Y como es la avaricia, inmediatamente lo empezaron a ver de manera bonita. Mientras iba en la vía, el protagonista pensaba en la ciudad subterránea, la muralla de acero, el ejército de los dioses caídos. Decía que debían apresurarse, pues había muchas cosas por hacer. Pero que por suerte en el campo de batalla, donde la humanidad luchó contra los dioses y demonios, nunca estuvo solo. Por otra parte, donde estaba el comandante, su asistente le comentaba que Jin She, el protagonista, era un chico de 17 años, nacido en un orfanato. Creció junto a su hermana menor Jin Bao Bao, y lo que habían visto hasta ahora era una trayectoria de crecimiento bastante común, sin antecedentes de trastornos mentales ni antecedentes penales.
El comandante comentó que entonces debía decirle que como una persona tan ordinaria como él podía saber sobre la estrategia nuclear militar de su ejército. Su asistente le comentó que en esa situación solamente había una posibilidad, pues se habían filtrado secretos militares de su parte. El comandante le comentó que filtrar secretos militares era un crimen capital. Aquel asunto no era tan simple. Decía que antes de que salga la verdad, no debían definir nada basándose en su imaginación, que debían seguir investigando al protagonista, orden la cual su asistente tomó sin dudarlo. El protagonista ya había llegado al punto de reunión, y mirando por la ventana no dejaba de recordar lo terrible que se había vuelto esa ciudad con la invasión de los dioses y demonios, cuando de pronto la puerta detrás de él se abrió. Era el comandante Shang, el general, quien preguntó que si él era Jin She. Tras colocar el expediente del protagonista y sentarse en un mueble, comentó que debía sentarse y tenía 5 minutos. Primero quería saber cómo el protagonista obtuvo ese número de teléfono. El protagonista respondió que no solamente sabe ese número, también conocía mucha información clasificada que el ejército nunca ha revelado. Así como también sabía que en un futuro cercano, el país e incluso el mundo entero se vería sumido en una gran crisis. Y en ese momento las fuerzas militares de todos los países estarían indefensas. El comandante de inmediato se sorprendió. El protagonista, mirando su expresión, le comentó que sabe que es difícil para él creerlo. Sin embargo, en aquella guerra, el enemigo al que se enfrentan son los dioses y los demonios del reino divino. Rompen el vacío y llegan a la tierra para masacrar a la humanidad. El comandante, tras un segundo de silencio, comentó al protagonista que si ha llegado solamente para decir esas cosas alarmantes, ya podía marcharse. El protagonista de inmediato dijo al comandante, 5.000 millones. El comandante se sintió intrigado por esta cantidad y por qué la había dicho. Jin She le explicó que después de la invasión de la tierra por los dioses y demonios, cometerán crímenes atroces y aproximadamente 5.000 millones de personas perderían la vida. En ese momento, los países se organizarán realmente para resistir hasta el final, pero ya sería demasiado tarde. El general Shang de inmediato le pidió al protagonista una razón para creerle, y este respondió que unos días después ocurrirá un gran incendio en el distrito oeste de su ciudad, conocido como el incidente 5.8 de Yangzhou. Si se despliegan recursos a tiempos, se podrían salvar a más de 200 personas. Y sacando una libreta de su bolso, comentó que antes de eso primero debían ir a un lugar para recuperar algo. Este les proporcionaría pruebas de que los dioses realmente existen. Después de un rato, ya más tarde, anocheciendo, el protagonista volvió a su casa con su hermana. Intrigada, su hermanita le preguntó que a dónde había ido y que por qué tardó tanto en regresar, diciéndole que tenía muchísima hambre. El protagonista le pidió disculpas diciendo que ese día estuvo un poco ocupado, pero que por suerte el mercado aún no había cerrado. Le pidió un momento para irse a cocinar, mientras pensaba que siente como si estuviese en un sueño. Casi se le olvida que todavía tenía una pequeña hermanita en su casa. Preparando la comida, el protagonista pensaba que quedaban aproximadamente 2 meses para la primera llegada divina. Para proteger bien a su hermana necesitaba hacer más preparativos. Pensaba que además el sistema, desde la última activación exitosa, no ha mostrado ninguna reacción. Para abrir el Palacio Celestial se necesita el poder divino y demoníaco. Eliminar dioses y demonios no era posible hacerlo sin la espada del dios de la guerra. Sabía que tenía que ir a ese lugar, el lugar donde posiblemente esté aquella espada. El protagonista dejó una nota a su pequeña hermana, quien yacía dormida. En aquella nota le decía que iría a un viaje largo y que ya le dijo a su tía Shang de al lado que en aquellos días comería en su casa, que no debía preocuparse por él y que esperase a su regreso. Tiempo más tarde, en un sitio arqueológico, vemos al protagonista pasando las vallas cuando de pronto un arqueólogo se percató de su presencia. Sin embargo, lo dejó pasar porque no vio a nadie. Aquel era un sitio en desarrollo, una zona de protección de antigüedades. El protagonista en aquella cueva de pronto encontró el esqueleto de un dios.
lo que él buscaba. Mirando aquel esqueleto, comentaba que en su vida anterior entró allí por accidente. Pensaba que en aquel esqueleto obtuvo el reconocimiento de la espada del dios de la guerra, y así adquirió el poder para enfrentar a los dioses y demonios. Mientras limpiaba los huesos de aquel antiguo dios, decía el sistema, que se detectó la presencia de energía demoníaca. Esto sorprendió por completo al protagonista, quien volteando se percató de una criatura extraña, diciendo el sistema que el legendario monstruo, en vida una mujer hermosa, se fusionó con una araña venenosa tras su muerte, convirtiéndose en la aterradora Mujer Araña. Aquella Mujer Araña era un bicho de clase F. Percatándose de esto, el protagonista de inmediato se preguntó que por qué existía aquel tipo de cosas allí. Decía que los dioses aún no habían descendido, pero no tenía tiempo suficiente para detenerse a pensar, pues aquella Mujer Araña inmediatamente lanzó su ataque, por lo que inmediatamente tomó uno de los huesos del dios antiguo, hueso al cual lanzó a la Mujer Araña, enviándola al demonio. Sin embargo, el protagonista no se detuvo allí. Continuó apaleando a aquella Mujer Araña, pero se dio cuenta de que la piel de aquella criatura era tan dura que ni siquiera aquellos huesos podían romperla. Debía encontrar la espada del dios de la guerra lo antes posible. Pero aquella Mujer Araña comenzó a gritar. El protagonista la maldecía. Decía que si los guardias de la arqueología lo encontraban estaría en graves problemas. Los guardias, escuchando el ruido, de inmediato comenzaron a acercarse diciendo que alguien se había escabullido. Llamaron a la central diciendo que en la zona 1 de desarrollo arqueológico estaba bajo invasión. La Mujer Araña continuaba atacando al protagonista, quien mientras esquivaba pensaba: en su vida pasada no había una araña allí. Aquella araña no solamente escupía telarañas, sino también veneno, pues el hueso que fue atrapado por la telaraña comenzó a deteriorarse. El protagonista pensaba que aquellas telarañas incluso corroían los huesos divinos. Sabía que aquella Mujer Araña en lo absoluto era normal. Tras bloquear el ataque, el protagonista salió volando, impactando así contra una de las paredes. La pelea al parecer estaba a favor de la Mujer Araña. El prota pensaba que una araña de clase F, en el apogeo de su vida pasada, un solo golpe suyo hubiese bastado. No podía creer que alguien tan poderoso como él esté recibiendo una paliza en ese lugar. Cuando de pronto miró una espada. El sistema le mostró las características. Aquella era una espada sin dueño. Solía ser el arma de vida del dios de la guerra. Después de la muerte del dios de la guerra quedó en un estado sellado, convirtiéndose en una espada sin dueño. La espada libera constantemente energía divina y demoníaca. Con el tiempo podría causar mutaciones en los seres vivos cercanos, convirtiéndolos en seres corruptos. Cuando la Mujer Araña se abalanzó hacia el protagonista, un gran estallido dio lugar. El protagonista salió del humo, diciendo que ahora era su turno de actuar. Ofreció su sangre a la espada para ser reconocido como su dueño, activando así el poder de la misma. Pero algo extraño sucedió. El protagonista se percató de lo raro. Pensaba que en su vida pasada, al tomar la espada, hubo una reacción intensa, pero no tan intensa como la que estaba viviendo ahora. Pero de pronto la espada desapareció de sus manos, lo cual lo preocupó, y preguntó en voz alta que dónde estaba su espada. Cuando de pronto alguien detrás de él le dijo que le ha estado esperando durante mucho tiempo. Él era el espíritu de un hombre, o quizás el de la espada, quien decía al protagonista que era la última voluntad del dios de la guerra en aquel mundo. Esto sorprendió al protagonista, quien preguntó que de qué hablaba, de qué dios de la guerra y cómo que su última voluntad. Aquel ser le comentó que quedaba muy poca fuerza divina, que si hubiese llegado un poco más tarde teme que se habría desvanecido por completo. El protagonista comentó que debía esperar, que si acaso eso significa que en su vida pasada llegó demasiado tarde y la fuerza divina ya se había desvanecido. Decía que la araña también perdió la vida y mutó por estar expuesta a esa energía divina, y por eso no encontró aquello en su vida pasada, y mucho menos a la Mujer Araña. El espíritu le comentó que aquello era todo lo que el dios de la guerra detuvo en su vida pasada. Bueno, obtuvo tras su entrenamiento no solamente habilidades y experiencias, sino también
una profunda comprensión del camino marcial. Aquello se lo entregó el espíritu al protagonista, mientras le decía que debía entrenar diligentemente y asimilarlo para poder dominar la espada, pues cuando lo logre, no solamente sería invencible en el campo de batalla, sino que también avanzaría sin límites en el camino del arte marcial. Tras obtener aquellos conocimientos, el protagonista comentó que ahora lo entendía todo. En aquella nueva vida no solamente obtuvo la espada del dios de la guerra, sino que también heredó su camino marcial. Pensaba que ahora las cosas sí se habían vuelto bastante interesantes, dando así su muestra de respeto al dios de la guerra, diciendo que debía descansar en paz, pues él no lo decepcionaría. Y cuando la mujer araña nuevamente se abalanzó sobre él, el protagonista utilizó la técnica de 8 cuchillas letales, técnica con la cual deshizo el cuerpo de la mujer araña, como si de un estallido nuclear se tratase. Jinche no era la misma persona. El sistema le comentó que había eliminado con éxito a la mujer araña, por lo que obtuvo un punto de atributo. El sistema también le decía que el anfitrión recibió un punto de atributo cada vez que elimina a un dios o un demonio. Decía que los puntos de atributo se pueden usar para mejorar las propias características, transformando el cuerpo del anfitrión hasta alcanzar el estado de dios de la guerra. Inmediatamente, Jinche miró sus estadísticas, todas tenían 1 y un punto de atributo asignable. Mirando aquel sistema, comentó que el mismo sistema era bastante bueno, una buena recompensa, pues eliminar a una criatura solamente daba un punto de atributo, siendo así su primer punto atribuido a la agilidad. Tras la asignación exitosa de atributos, el sistema le felicitó por haber eliminado a la mujer araña por primera vez y haber absorbido su poder divino. Decía que el progreso de desbloqueo de la primera capa de los 9 cielos, cielo medio, era del 10%, comentándole que cuando el progreso alcance el 100% podría desbloquear el cielo medio y obtener los poderes de los dioses, pues al entrenar en el cielo medio podía mejorar rápidamente sus habilidades y acelerar su proceso de cultivación. El protagonista de inmediato se preguntó que si en serio también se podía entrenar más rápido allí. El sistema comentó que se detectaba una pequeña cantidad de poder divino dispersándose en el aire, que utilizando la carne y los huesos de la araña como portador, se estaba reconfigurando aquel poder. Por lo que tras, procesar los huesos y la carne de la mujer araña, obtuvo un huevo. Pero de pronto llegaron los guardias del sitio arqueológico diciendo al cuartel general que habían robado un esqueleto desconocido. Aquel era el esqueleto del dios de la guerra. Mientras escapaba, el protagonista decía que por suerte acaba de mejorar su agilidad, pues de lo contrario le habrían atrapado. Sin embargo, él solamente quería saber qué habría dentro de aquel huevo que obtuvo tras eliminar a la mujer araña. Tiempo más tarde, la hermanita del protagonista se sorprendió preguntando que si acaso la cena de ese día sería un huevo de avestruz, huevo el cual él había llevado en sus manos. Pero por otra parte, 8 de mayo de 2035, a las 7:21 p.m. en el Mar del Este, las coordenadas eran latitud 27 norte y longitud 125 este. Alguien había encontrado una calavera. Aquella persona decía al Dr. Qian que el oleaje era muy fuerte, que debía regresar a la cabina y tener cuidado de no resfriarse, pues su salud era importante. El Dr. Qian, mirando hacia el cielo, proclamaba que no lo podía creer, pues en aquel barco habían encontrado una calavera gigante, quizás la calavera de uno de los dioses y demonios. Pues aquello fue lo que el protagonista envió a recuperar. La secretaria del comandante Shang comentó que con más de 60 metros de largo y solo el cráneo tenía un diámetro de 8 metros. Además, su dureza superaba a cualquier material conocido y en su interior contenía una gran cantidad de sustancias desconocidas. El comandante Shang de inmediato se sorprendió mirando el informe y comentó que aquello, al parecer, era el cadáver de un verdadero dios. Cuando de pronto otro tipo entró, informando al comandante diciendo que se había confirmado que hace unos momentos hubo un incendio en la ciudad occidental y que gracias a las mejoras en la prevención de incendios fue controlado rápidamente y no hubo víctimas. El comandante Shang preguntó que cuál fue la causa de aquel incendio. El oficial le explicó que el equipo de expertos estaba investigando el epicentro de la explosión,
Sin embargo, basándose en las pistas actuales, la conclusión era el impacto de un meteorito. Esto sorprendió por completo al asistente del comandante Shang, tanto como a él mismo. El asistente comentó que como un meteorito, que si entonces se descartaba la posibilidad de que fuese intencional. O sea, el protagonista no podía falsificar esa prueba. El comandante Shang preguntó que si estaba seguro. Un rato más tarde vemos en la casa del protagonista las noticias donde el tipo de las noticias comentaba que en la ciudad de Yanzhou se produjo un incendio repentino gracias a la rápida respuesta. No había víctimas y la causa del accidente estaba pendiente a investigación más profunda. Pero parecía que el futuro podía ser cambiado, decía el protagonista, pues a diferencia de su vida anterior aquella vez, gracias a la extinción oportuna del fuego, aquel gran incendio que eliminó mucha gente en su vida pasada, no ha causado víctimas ni afectaciones. Pero en el noticiero seguían diciendo que a continuación habría un informe de noticias, pues 2 días atrás la tumba antigua del número 1 de la dinastía Tang fue robada a medianoche. Todo esto por el protagonista, mientras su hermana reposaba en sus piernas abrazando el huevo de la mujer araña. El protagonista se sorprendió, pues su hermana se quedó dormida cuando de pronto su teléfono comenzó a vibrar, recibiendo la llamada de un desconocido. Al parecer se trataba del comandante Shang, quien lo llamó para ver aquella calavera gigante. El comandante Shang de inmediato preguntó al protagonista que si aquella calavera era del dios del que hablaba. El protagonista de inmediato lo afirmó diciendo que sí. Comenzó a explicar al comandante Shang que era el cráneo de un ángel de 6 alas de clase S, que aquello debería probar lo que decía. La asistente del comandante de inmediato pensó para sí misma que si acaso aquel era el chico que profetizó el incendio de Yanzhou y el que envió al ejército a recuperar aquel cráneo desconocido. Le parecía sorprendentemente joven. El protagonista Jin She continuaba diciendo al comandante que qué opinaba. Decía que en el último incendio salvaron a más de 200 personas y en el futuro podrían salvar a más de 5.000 millones. El comandante, leyendo el informe, pensaba que sea quien sea el protagonista ante una evidencia tan contundente, no podía evitar uno conmoverse. Y dijo a su asistente que debía ordenar a todo el ejército, pues el comando del distrito central comenzaría a entrar en estado de preparación de inmediato y que él iría a informar al cuartel. El asistente se sorprendió. Decía a su comandante que incluso si todo lo que dijo el protagonista antes era cierto, la invasión de un dios era demasiado extraño. Pero un hombre que se acercó comentó que harían lo que el comandante dijo. Él asumiría toda la responsabilidad, pues se trataba de la seguridad del pueblo y no se podía ser demasiado cautelosos. Este es el primer ministro llamado Jiang Shengguo. El primer ministro Jiang de inmediato preguntó al protagonista que si él era Jin She. El protagonista mirándolo yacía sorprendido, pues el primer ministro quería saber todo lo que sabe, diciendo que acaba de decir que aquel enorme cráneo provenía de un dios, preguntando que si era cierto. De inmediato, el comandante Shang le entregó al primer ministro el primer informe, y a las preguntas del primer ministro el protagonista afirmó, diciendo que aquel era su enemigo, el enemigo de la humanidad, pues harían que miles de millones de ciudadanos se queden sin hogar, teniendo de sangre los ríos. Harían que los ciudadanos de cada nación se rindan y ofrezcan sus almas y se conviertan en zombies que solo alaban a los dioses. Y después de 15 años harían que la civilización humana desaparezca por completo. El primer ministro comentó que dado que lo que habían descubierto son huesos, aquello significaba que aquellos dioses pueden ser eliminados y que ya han sido eliminados antes en la Tierra. El protagonista respondió afirmativamente comentando que sí se podían eliminar. Por ejemplo, aquel ángel de 6 alas de clase S fue eliminado por Hou Ji 5.000 años atrás y cayó en el Mar del Este. De inmediato el comandante Shang preguntó al protagonista que si estaba hablando de Hou Ji, el del mito, que si realmente existió. El protagonista respondió que sí, diciendo que aunque la mayoría de los mitos en aquel mundo son productos de la invasión de los dioses en la antigüedad, pero había una excepción, pues en la antigüedad
Los dioses divinos invadieron aquel mundo, sin embargo fueron expulsados por los dioses del este. Los dioses del reino divino obtienen su poder al devorar la fe de las razas que los adoran. Sin embargo, los dioses del este son diferentes. Su cuerpo se ha refinado al máximo y a través de sus técnicas y energías se transformaron, convirtiéndose finalmente en dioses. El comandante Shang de inmediato comentó que surge la pregunta: si los dioses aparecieron en la antigüedad, se preguntaba que si acaso lo harían nuevamente. El protagonista decía que en la antigua Gran Guerra, la mayoría de los dioses orientales ya habían caído en batalla. Con el tiempo, los dioses orientales se convirtieron en leyendas y nadie los había vuelto a ver. En la vida pasada del protagonista comentó que también esperaban que volviesen esos dioses. Sin embargo, los dioses orientales nunca participaron en las batallas ni aparecieron, y al final la tierra se encaminó hacia la destrucción. Jinche pensaba que aunque todavía queda el espacio del palacio celestial de los 9 cielos, sin embargo ahora ni siquiera se ha abierto el primer cielo del palacio celestial. Debía preparar con prioridad todo lo que se pueda desplegar lo antes posible, pues teme que en esa oportunidad solamente podrían depender de ellos mismos. El comandante Shang, un poco molesto, comentó que no pensó que en esa vida tendría la oportunidad de enfrentarse a los dioses. Tras sacar un mapa, Jinche comentó que en menos de 2 meses el dios del mar Poseidón descenderá, y para entonces Poseidón dirigirá a las bestias marinas bajo su mando en batalla, y los puntos de desembarco elegidos serían la costa occidental del país libre y el mar del este de Dacia, diciendo que la zona de guerra abarcará todo el mar Pacífico. El primer ministro Yang comentó que si entonces cree que deberían hacer, que creía el protagonista. Jinche le comentó que para proteger a la gente de Dacia debían apresurarse a construir una línea de defensa y podían llamarla la muralla más fuerte de acero en el mundo, o la muralla de acero más fuerte del mundo. El protagonista incluso les llevó un diseño y pensaba que por qué dijo esa palabra en un momento tan importante. De inmediato el comandante Shang comentó que el asunto de la suspensión temporal en la escuela ya se había arreglado para él. Mientras paseaban por la playa, el protagonista agradeció al comandante, quien le preguntó que por qué de repente estaba tan desanimado. Decía que el proyecto de construcción de la muralla de acero más fuerte del mundo ya había comenzado. Jinche pensaba que no debía decir más, que debe estar desanimado porque acaba de renacer en ese cuerpo, sin darse cuenta. Esas palabras salieron de su boca. Al parecer el protagonista reveló su verdadera identidad como un viajero del tiempo. El comandante comentó al protagonista que debía mirar la inocencia de su hermana, diciéndole que seguro quería protegerla, preguntando a Jinche que cuál era el siguiente paso. Jinche comentó que claro quiere protegerla, y comentaba que la muralla de acero era el escudo que protege al pueblo de Huaxia, pero no podían ganar la guerra solo con un escudo, y dijo al comandante que necesitaban armas contra los dioses, talento especial y fuerzas de resistencia. El comandante comentó que no había problema, que darían todo su apoyo. Solamente pasa que entiende todo lo demás, pero no comprendía a qué se refiere con las fuerzas de resistencia. El protagonista explicó que esa es la última herencia que dejaron los dioses orientales a la humanidad. Se convertirán en la espada que eliminará a los dioses. Cuando de pronto el teniente se acercó al comandante diciendo que algo malo había pasado. El comandante que preguntó que qué sucedía, que por qué tenía tanta prisa, mientras el prota se acercaba a su hermana, diciéndole que aquel lugar era divertido. El prota le preguntó a su hermanita que si acaso se cansó de jugar tanto rato, diciéndole que ahora la llevaría de vuelta. Pero mirando hacia alrededor, el protagonista pensaba que si acaso aquel lugar realmente era divertido, pues solamente la llevó allí porque escuchó su llamada y quiso ir. Pero tras escuchar la noticia del teniente, el comandante se sorprendió, diciendo al protagonista, Jinche, que teme que ahora no podría irse. Inmediatamente nos muestran cómo un meteorito entró a la atmósfera. Aquel meteorito desató un gran estallido en el centro de una ciudad. Los científicos no tardaron en aproximarse al área del impacto, pero lo que más les sorprendió
es que allí no había nada. Los científicos inmediatamente dijeron que era extraño, preguntaban que por qué no había tal meteorito, pero cuando levantaron sus miradas, algo malo había pasado. En la cabina de comunicación, lejos del impacto, el chico que dirigía la central preguntó a los científicos que si le escuchaban, pero lo único que escuchó el encargado de la central de comunicación es que había un monstruo. Un rato más tarde, Jinsei llegó al área de impacto. El centro de la ciudad estaba completamente destrozado, hasta que de pronto encontró a un tipo armado junto a su perro, y se presentó como el agente especial Jinsei, diciendo que ha ido allí específicamente a investigar el incidente del incendio. El guardia encargado se sorprendió, pero el protagonista inmediatamente entró preguntando que si acaso había noticias del grupo de expertos que se había perdido. El guardia comentó que no había, pues la noche del incidente, el grupo de expertos entró en la zona central de la explosión y desapareció. Hasta ahora no había ninguna noticia. Después de eso cerraron el área para asegurarse de que nadie más entrara en aquella zona peligrosa. El protagonista le preguntó por el meteorito. El guardia le explicó que no se encontró ninguno en el cráter. Y además, en la última comunicación un grupo de expertos mencionaron un monstruo. Esto sorprendió a Jinsei muchísimo. Y el guardia le comentó que después de eso perdieron contacto con los científicos. El protagonista comentó que iría a ver el cráter. El guardia le ofreció guiarlo, pero el prota dijo que no era necesario, pues él sabía perfectamente dónde era. Mirando a Jinsei marcharse, el guardia pensó que era bastante extraño, pero más extraño era que llevase un huevo de avestruz con él. Ya más tarde, en el área de impacto del meteorito, el protagonista se sorprendió. Mirando la tierra y las marcas, se preguntaba que si allí había un monstruo. Pensaba que el lugar realmente parece como si hubiese sido impactado por un meteorito, pero el olor era un poco extraño. Tras tomar un poco de tierra en su mano, notó unos restos poco comunes y se preguntó que de qué eran. Pero el sistema inmediatamente comenzó a volverse loco, advirtiendo al protagonista de que se detectó una reacción de energía divina y demoníaca. El protagonista se sorprendió, pues no fue la primera vez. Decía que en la vida pasada aquel incendio repentino causó una pérdida e impactó extremadamente grande. En ese momento todos se centraron en lidiar con el desastre, pero ignoraron las posibles razones más profundas detrás de eso. Con el tiempo, teme que la verdad también fue encubierta por personas con malas intenciones. Cuando de pronto el huevo en la bolsa del protagonista salió. Esto lo sorprendió muchísimo. Al parecer, aquello ya tenía conciencia. Y tras perseguir el huevo por un gran rato, el protagonista ya estaba agotado, diciendo a ver si seguía corriendo. Decía que en aquellos días, ¿cómo puede ser que un huevo corra más rápido que una persona? Y tras colocarlo nuevamente en su bolso y atarlo de la manera más segura, le preguntó que cómo correría ahora, diciendo que si no fuese porque el sistema dice que estaba a punto de eclosionar, ni le habría molestado en sacarlo de los brazos de su hermana. Pero mirando frente a él, el huevo lo estaba guiando hacia el lugar de los sucesos. La ciudad frente a él estaba en llamas, pero aquellas llamas, aunque pensaban que se trataba de un incendio común, claramente no lo era. Un ser salió disparado de la fábrica en llamas, rompiendo las cadenas y quemando todo a su alrededor. Al parecer en aquel sitio mantenían aprisionado a uno de estos dioses y demonios, el cual era un dios y demonio de clase F. El esqueleto de fuego. Esqueleto el cual lanzó 3 ataques. Todo esto mientras intentaba escapar. Unos chicos, los cuales parecían ser guerreros con espadas, decían que si seguían así perderían la vida quemados. Una de las chicas comentó que todos los que tenían miedo debían retroceder primero y los demás debían ayudarla a resistir por media hora más, diciendo que el jefe de la familia ya iba en camino. Pero aquella chica estaba a punto de recibir uno de los ataques, cuando de pronto saltó Jinsei hacia ella, bloqueando el ataque que estaba a punto de impactar a la chica justo antes de que llegase. La chica quedó profundamente sorprendida. Jinsei por otra parte miraba al dios y demonio, preguntándose que si acaso era un esqueleto de fuego,
y dijo a los chicos que no debían moverse de allí. Tras ver a Jinche lanzarse hacia el demonio, la chica le comentó que debía volver pues perdería la vida en el fuego. Y cuando el demonio lanzó su ataque a Jinche, utilizando la técnica de las 8 cuchillas rompedoras, Jinche simplemente lo partió en 2. Todo esto mientras su bolsa con el huevo volaba por los aires. Tras eliminar al esqueleto de fuego, volvió a tomarla y comentó que en esa oportunidad estuvo también genial. El sistema le felicitó por su primera derrota a un esqueleto de fuego, pues ganó así un punto de atributo, diciéndole el sistema que estaba absorbiendo el poder divino y demoníaco del esqueleto de fuego. Esto sorprendió muchísimo a Jinche, quien se preguntaba que a qué se refería con absorbiendo poder, cuando de pronto comenzó a notar cómo la energía se acercaba a él, acelerando así el progreso de apertura del primer cielo. Shantian iba al 20%. Tras absorber aquella energía, los chicos se percataron de que fueron salvados. La chica preguntó que si el protagonista eliminó al esqueleto de fuego de un solo golpe. Quería saber quién era realmente. El protagonista, tras eliminar al dios y demonio, tomó una pieza. La chica le gritó que no debía tocarlo directamente con las manos, pero ya era demasiado tarde, lo había tocado. Y tiempo más tarde, tras encapsular el núcleo de aquella bestia o dios demonio, la chica se presentó como Li Xiao, de la familia Jin Shou, o sea, la familia Li de Jin Shou, y era la número 37 heredera del dojo de la familia Li. Pero tras ver la inexpresiva cara del protagonista, la chica pensó que aquel tipo, pues la familia Li de Jin Shou era la tercera en el ranking de artes marciales ancestrales, y aunque hayan vivido retirados por años, seguían siendo recordados por todos. No podía creer que nunca haya escuchado el nombre de su familia. Comentó que de todas formas agradecía por salvarles la vida, que si no fuese por él, habrían perdido la vida. De inmediato le preguntó que cómo quería ser recompensado, que cualquier cosa estaría bien, a excepción de crímenes, saqueos o matrimonio. También le preguntó que cómo debería dirigirse a él. El protagonista comentó que debía ser llamado Jinche, y preguntó a la señorita Li que si acaso ella había dicho que no debía tocarse el núcleo con las manos, que parece que conocía bien el origen de aquella cosa, preguntándole si podría explicarlo, pues para ser sincero le interesaba mucho. Furiosa, la chica preguntó que si acaso solo porque le interese debía revelarle el secreto del cristal demoníaco a él, diciendo que eso no podía concedérselo, que no debe tocarse directamente porque contiene una energía desconocida. Un contacto prolongado podría provocar consecuencias graves, preguntándole que si de verdad cree que se lo contaría todo. La chica decía que aparte de ellos, la familia Li, nadie sabe exactamente lo que era aquella cosa. Además, si se mantenía el contacto durante mucho tiempo podía causar mutaciones en los seres vivos. La chica insistía en que no le dirían nada, pero al parecer lo soltaba todo, cosa que al protagonista le beneficiaba bastante. La chica decía que el monstruo que apareció antes fue afectado por esa energía. El protagonista permanecía en silencio esperando que la chica continuase diciéndoselo todo. Y tras percatarse de lo sucedido, la chica, frustrada, piensa que parece que ha dicho de más, que el protagonista era tan fuerte que ni siquiera sabe si era su amigo o enemigo. Pedía ayuda, diciendo que, bueno, primero debía averiguar quién era la persona que tenía enfrente. El protagonista, por otra parte, pensaba que el secreto del cristal demoníaco era un asunto de máxima seguridad en su vida anterior. Fue descubierto por el anciano Qian, pero debido a sus defectos mortales fue descartado, y nunca se divulgaron los detalles. No sabe cómo aquella familia, que apareció de la nada, puede conocer su uso. De inmediato la chica de la familia Li preguntó que por qué el protagonista estaba allí. Jinche le preguntó que si acaso no fue ella quien le llevó allí diciendo que el otro lugar no era adecuado para hablar. Li Xiao comentó al protagonista que se refiere a que por qué apareció justo cuando ya no podían resistir más. Jinche comentó que eso, bueno, vio fuego y se acercó. Entonces los vio luchando y justo allí intervino. La chica cada vez se acercaba más al protagonista, casi al punto de besarlo. Ella solamente le gritó que quería saber quién era realmente, pero tras percatarse de lo cerca que estaban se alejó de él.
mientras Jinche explicaba que era un agente especial enviado a investigar los incendios de la ciudad, y por eso estaba allí. Preguntó a la chica que qué pasaba, pues su reacción no era no común, pero cuando ella estaba a punto de explicarle el por qué actuaba así, alguien llegó, alguien de la familia Lee, preguntando que si acaso él era un agente especial, diciendo que no le informaron que tendrían un invitado tan distinguido, que aquello era una falta de respeto. Era el primo de Li Xiao y patriarca de la familia Li, llamado Li Yunfei, diciendo que cuando estaban afuera debía dirigirse a él como patriarca. Después de un momento y entenderlo todo, el patriarca comentó que lo que Li Xiao intentaba decir es que en realidad ellos fueron los responsables de aquel incendio. Bueno, esto sorprendió mucho a Li Xiao por la forma en la que lo dijo el patriarca, preguntando el patriarca que si acaso hay algo que ocultar frente al investigador. El patriarca comentó al protagonista que seguramente ya lo sospechaba, pues el incendio fue provocado por aquella criatura esquelética. En su origen era un ser humano, pero fue transformado tras exponerse a una energía especial procedente de un antiguo artefacto con la misma fuente de energía que el cristal demoníaco. El protagonista de inmediato se preguntó que si la energía desconocida que mencionan era la llamada fuerza divina y demoníaca. Estaba seguro de que sí. Pensaba que igual que aquella vez con la araña, se vio corrompida por estar en contacto con esa fuerza durante mucho tiempo. Y si el incendio fue realmente obra de esa criatura, era un milagro que los especialistas hayan sobrevivido. El protagonista preguntó al patriarca que qué clase de artefacto era ese. El patriarca le explicó que era un objeto prohibido, un secreto que las familias de artes marciales habían protegido durante siglos, pues desde hace generaciones varias familias lo custodiaban en rotación y no podía entrar en detalles. Sin embargo, si alguien lo tocaba durante mucho tiempo, corría el riesgo de ser infectado. Y en los últimos años, el tiempo para que ocurra esa infección había comenzado a acortarse. Jinche de inmediato pensó que si acaso aquel tiempo de infección se estaba acortando por la inminente llegada de los dioses. El patriarca comentó a Jinche que por tradición los guardianes del artefacto se rotan cada mes para evitar una exposición prolongada. Sin embargo, la noche del 8 de mayo ocurrió algo sin precedentes. Aunque no había pasado un mes, el guardián fue infectado y se convirtió en un monstruo. La criatura recién nacida era débil, pero increíblemente rápida. Mientras lo intentaba capturar, logró escapar. Volaba, pero en pleno vuelo de repente perdió fuerzas y cayó, provocando el devastador incendio y el cráter, lo cual pensaban que era un meteorito. Y después de atrapar a aquella bestia, el patriarca salió a preparar los medios para acabar con esa bestia. Sin embargo, casi se desataba otra tragedia. El protagonista le preguntó que si podría ver ese artefacto, pero el patriarca le pidió disculpas explicándole que aquel objeto era un artefacto prohibido y no puede mostrarse a la ligera. Sin embargo, si quería saber qué era exactamente, no necesitaba buscar más lejos. El protagonista ya tenía uno, refiriéndose el patriarca a la espada que tenía en su espalda. Tras escuchar esto, Jinche se quedó en silencio un momento. Jinche pensaba que en esa vida alguien descubrió el secreto de los dioses y los demonios antes de la llegada de los nuevos dioses, cuando de pronto la chica Li Xiao preguntó que si acaso aquella espada también era un objeto prohibido. Jinche comentó que algo así. El patriarca dijo que después de que aquella espada reconoce a su dueño, la energía ya no se filtra fácilmente. No era de extrañar que no pudiese reconocerla, pues aquella espada no era en lo absoluto una espada normal. El protagonista comentó, mintiendo prácticamente, que para ser honesto, aquella espada era una herencia familiar, mientras pensaba que la herencia de los antepasados también es un legado familiar y acaba de ser desenterrada recientemente. Tomando el cristal, el protagonista comentó que ya era tarde. Dijo al patriarca que para investigar a fondo aquel asunto necesitaba llevarse aquel cristal demoníaco. El patriarca comentó que no había problemas, que podía llevárselo. Sin embargo, le recordó tener cuidado
y no convertirse en un monstruo. Mientras se marchaba, el protagonista pensaba que aquellas familias de artes marciales antiguas no son simples, que parece que necesitaría enviar a alguien a investigarlas. Al parecer tenían más información que cualquiera en el futuro. El patriarca yacía en una habitación escondida detrás de un estante de libros. Li Xiao comentó al patriarca que ya el protagonista se había marchado. En aquella sala el patriarca tenía muchísimos núcleos de bestias demoníacas, o bueno, de los demonios, diciendo el patriarca que ya que ese monstruo estaba sin vida, el asunto había concluido, diciendo que todos debían recoger sus cosas y prepararse para irse. Debían trasladar el cuartel de la familia Li, debido a que fue encontrado por el protagonista. El protagonista de inmediato volvió a su casa, donde comentaba a su hermana que había vuelto, pero este se encontró con su diario, en el cual decía el 10 de mayo, que últimamente no saben que el protagonista había estado tan ocupado. Bueno, primero dejó la escuela, luego se unió al ejército y ahora desaparece todos los días. Lo peor es que la noche anterior del 10 de mayo, mientras dormía, el protagonista se llevó el huevo de la mujer araña sin decirle absolutamente nada. El protagonista, mirando a su hermana dormida, pensó que se quedó dormida mientras escribía en su diario, comentando que una vez que los dioses desciendan, tal vez no pueda protegerle siempre, por lo que lo mejor sería conseguirle un objeto prohibido como la espada del dios de la guerra, y así ella pueda defenderse. La pequeña hermana del protagonista se encontraba soñando, pero su sueño no era un sueño común. En su sueño estaban los 6 núcleos de los demonios y el libro de artes marciales que tenía la familia Li en su habitación secreta. El protagonista limpiaba su espada mientras escuchaba la televisión, pensando que en aquella vida alguien descubrió el secreto de los dioses y los demonios antes de la Gran Guerra. Se preguntaba qué secreto ocultaba aquella familia de artes marciales antiguas, y recordó al patriarca diciendo que si quiere saber qué era realmente no necesitaba buscar tan lejos, preguntándole que si acaso su espada no era también un artefacto, el cual exudaba la energía de los dioses y los demonios. Pero su hermana despertó y le preguntó que si había vuelto. El protagonista se sorprendió preguntándole que si acaso la despertó, pero ella dijo que no. Comentó que había algo más importante, el huevo. El protagonista le mostró su bolso, comentando que allí estaba, intacto. Pero de inmediato se fijó en el cristal demoníaco, preguntando que cómo es que falta el cristal demoníaco dentro. Pero su hermana, tras tomar el huevo, un poco sorprendida, llamó a su hermano. De aquel huevo había eclosionado. Así pasó el tiempo y una semana después vemos que se encontraban, colocando o instalando clavijas de acero. Ya iban por la número 100. El comandante Shang comentaba que iban muy bien, pero debían acelerar el progreso. Lo que eclosionó del huevo de la mujer araña fue una bestia bastante extraña. El protagonista pensaba que aquel tipo era realmente exigente. No comía nada más que no sea cristal demoníaco. El asistente del comandante le decía que el sistema de defensa costera, la muralla de hierro, la más fuerte de la Tierra, ha logrado avances importantes, basado en el diseño conceptual de la muralla de hierro más fuerte de la Tierra propuesto por el protagonista. Hasta ahora habían iniciado trabajos en 720 tramos clave a lo largo de las líneas costeras, y según el progreso actual se espera que el trabajo final se complete en al menos 50 días. El protagonista de inmediato se preguntó que por qué se decidió simplemente que el nombre fuese la muralla más fuerte de la Tierra. El comandante decía que con una longitud de 20.000 kilómetros, una altura de 300 metros sobre el nivel del mar y una base de 500 metros de ancho, se fusionará con la plataforma continental, formando una barrera de acero que cubrirá toda la costa. Preguntaba que si un proyecto milagroso de aquella magnitud, desde el diseño hasta la finalización, solo en poco más de 50 días, le parecía increíble. El asistente del comandante comentó
que estaba de acuerdo. El diseño de la muralla de hierro más fuerte de la Tierra proporcionado por el protagonista fue muy elogiado por el director de la Academia de Ciencias. Le parecía un genio. El protagonista dijo que el crédito no debía ser suyo, pues el diseño solo sirve como guía. La ejecución final depende del arduo trabajo de los constructores. Mientras pensaba el protagonista que en realidad solo tuvo la suerte de ver los planos finales en su vida anterior. Pensaba que en los momentos más peligrosos del pasado fue el académico, el doctor Qian Minqian, y su equipo quienes dieron un paso al frente, y a pesar de la amenaza del caos y el desastre, trabajaron sin descanso durante 7 días y 7 noches para completar el diseño de la muralla. Después de todo, el protagonista solamente era un mensajero del futuro, y sin querer, hasta cambió el nombre de la misma. De pronto alguien se acercó, preguntando que si no creen que estaban pasando algo por alto. Era el funcionario de Dashia, llamado Han Sang-jin, diciendo que dejando a un lado el concreto, solo el acero requerido se estima en más de 100.000 millones de toneladas. Eso era casi 10 años de producción para el país. Han Sang-jin decía que si estaban enfrentando al dios de mar, sería mejor abandonar las áreas costeras, como había sugerido antes, y retirar toda la línea de defensa. Sin embargo, Han Sang-jin no tardó en ser noqueado por el comandante Shang. Han Sang-jin se preguntaba qué estaba haciendo el comandante, pues solamente estaba tratando de ayudar dando una opinión. Pero el comandante contundentemente le dijo que se lo diría por última vez. Ni un solo centímetro del territorio de Huaxia sería abandonado. Si frente al dios del mar abandonaban sus costas, que abandonarían la próxima vez, diciéndole que debía largarse antes de que lo haga tragar un montón de plomo. Esto se lo decía mientras lo apuntaba con su pistola. El protagonista comentó al comandante que no debía alterarse, y el asistente del comandante comentó que las personas y materiales que mencionó que debían buscar para ayudar al camarada Jin She ya habían sido encontrados. Iban a llevar al protagonista a ver aquellos materiales. El comandante dejó ir a Han Sang-jin, pero dijo que no debía dejar que le escuche decir ese tipo de cosas que bajan la moral del ejército. Han Sang-jin estaba furioso, decía que el comandante era ingenuo, poniendo todas las esperanzas de Dashia en un joven inexperto. Decía que ese era un dios, que cómo podrían resistir a un dios con esas murallas. De inmediato Han Sang-jin dijo a su asistente que debía contactar a los que dijeron que podían ponerse en contacto con los dioses si querían verlo. Tiempo más tarde, vemos al asistente del comandante Shang, quien llegó corriendo diciendo al protagonista que en el lugar que mencionó, cuando llegaron ya no había nadie, refiriéndose a la familia Lee. El asistente del comandante dijo que después de buscar un poco solamente encontraron un pequeño artefacto. Además, la familia que mencionó no existía, solamente había un gimnasio, propiedad de una familia ordinaria de apellido Lee en Jinzhou. El protagonista se sorprendió tras escuchar que no se había encontrado a nadie. El comandante dice que parece que hay un secreto oculto detrás de todo, que debían seguir investigando. Después de un rato el protagonista llegó al almacén donde se encontraba una chica, siendo acompañado por el comandante. El comandante decía que incluyendo a maestros de las 3 tradiciones, confucianismo, taoísmo y budismo, habían reunido a 5 personas. Ahora dependía del protagonista arreglárselas con ellos. El prota comentó que no había problemas. Uno de los maestros comentó al protagonista que si acaso se llama Jin She, que si acaso se atrevía a enfrentarse con él. Este era un maestro taoísta, quien decía que parece que el protagonista solo era un espectáculo para la cámara, pero en la práctica real, en combate real eso era diferente. El protagonista comentó que parece que tendría que pelear primero para convencerlos. Y tras soltar a la bestia que eclosionó del huevo comentó que para ahorrar tiempo todos debían atacarlo juntos. La chica de la secta Mo Xiao Xiao de la escuela mojista, el chico Shang Wang Shi de la secta Xinghe, el hombre llamado Wang Bei del budismo y por último Mo del confucianismo. 15 minutos después, 2 de estos estaban en el piso totalmente derrotados. El protagonista les preguntó
que si acaso ahora sí podían escucharlo con atención. Uno de estos hombres golpeados comentó que los hombres sabios razonan, no luchan, que todos son personas civilizadas. Al parecer el taoísta lo aprendió de muy mala manera. El protagonista Jin She preguntó que si el comandante ya les había explicado los detalles. La chica comentó que sí. Sin embargo, seguía siendo increíble que el protagonista les convoque para enfrentar a los dioses, preguntando que si de verdad esperaba que luchen juntos contra ellos. Al taoísta le parecía bastante bien. Decía que si los dioses realmente les atacan con simples cuerpos mortales como los suyos, en el mejor de los casos solamente serían carne de cañón. Jin She comentó que siendo honesto con la fuerza que tienen ahora ni siquiera calificaban como carne de cañón. Antes de eso debían fortalecerse para convertirse en los pilares que protejan a Dashia. El budista comentó que su entrenamiento era limitado, que necesitaban la guía de un maestro iluminado. Con esto el protagonista solicitó que llevasen la carga que había pedido, explicando que la guerra contra los dioses se acercaba, y aunque los dioses orientales son ahora solo leyendas, les dejaron un legado valioso. Aquel legado era un caldero gigante, lo cual sorprendió muchísimo al budista, quien trataba de entender lo que era. Pero de inmediato el asistente del comandante dijo que convencer al museo para prestar aquel caldero fue un gran esfuerzo, y aunque no sabe cuál era su relación con los dioses, aquel caldero definitivamente no era normal. El protagonista tocó el caldero y el sistema le informó que era el caldero sin dueño. Fue una herramienta divina utilizada por los antiguos dioses de Dashia, conocido como el caldero de los 9 giros. Se quedó sellado tras la muerte de los dioses y se convirtió en un objeto sin dueño. Después de un momento, el protagonista fue reconocido como el nuevo dueño de aquel caldero. Esto sorprendió muchísimo al asistente del comandante, quien para él estaban haciendo magia frente a sus ojos. Jin She comentó que aquel caldero se llama Caldero de los 9 giros, una reliquia dejada por los antiguos dioses en el mundo humano. Debían observar sus grabados y comprender su significado. Cada uno tendrá una percepción única y diferente. Una de las chicas del grupo se sorprendió, decía que creía haber sentido algo. Después de unos segundos, Jin She volteó y se percató de que todos habían entrado en un estado de iluminación. Frente a sus ojos y los ojos del asistente del comandante, ya se habían sentado a cultivar, entendiendo los significados escritos en aquel caldero. Pero momentos después, incluso el asistente del comandante comenzó a entrenar. Al parecer él también se convertiría en uno de los nuevos dioses y pilares de Dashia. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la primera parte de Asesino de Dioses. Si quieren ver la segunda parte, estaré colocando una meta de 2000 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.